Hola amigos, amigas, que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. Reciban un saludo, un fuerte abrazo de mi parte. Esperamos estén pasando una buena semana. Estamos hoy en día jueves 8 de octubre. Ya me estoy casando una semana. 8 de octubre de 2020. Como cada jueves estamos hablando de la oración. Recuerden que nos estamos preparando para entrar a 42 días de oración. En nuestra iglesia ahorita tenemos a 30 días, un mes de oración también. Están orando con un compañero de aquí en nuestra congregación. Empezamos ya hace 3 semanas y ya casi vamos a terminar. Vamos a terminar el día 14 de octubre terminamos. Y después vamos a comenzar, descansamos una semana y empezamos el día 22. Recuérdense que todos los que nos están viendo por YouTube, vamos a comenzar, es un llamado a la oración. Y estamos viendo el modelo y la preparación para la oración que vamos a tener. ¿Y cuál va a ser ese modelo? ¿Cómo vamos a estar orando diariamente por 42 días? Bueno, pues les dije la semana pasada, adoración en la oración, vamos a tener confesión en la oración, petición en la oración y rendición en la oración. Y es lo que estamos viendo. Recuerden que la semana pasada yo les hablé de la adoración. Y hoy les voy a hablar acerca de la confesión. Recuerden que Dios nos llama a humillarnos, a manifestar hambre de Él y también a vivir en santidad. Ya se aprendió el verso de 2 de Crónicas 7:14. A ver, digámoslo. 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 de Crónicas 7:14. Espero que ya te lo hayas aprendido de memoria. Si no, síguelo aprendiendo. Uno tiene que estar memorizando, aprendiéndolo, porque eso se te va a quedar en tu mente, se te va a quedar grabado y te va a servir mucho en momentos cuando vengan difíciles. Tú vas a poder entender, tengo que humillarme delante de Dios, buscar su rostro, convertirme de lo que estoy haciendo mal, y yo sé que Dios va a oír mi petición, va a perdonar mi pecado y también va a sanar mi ciudad, mi tierra, mi familia. Entonces es muy importante que nosotros tengamos este verso en nosotros. Ese es nuestro verso lema, 2 de Crónicas 7:14, y ese verso pues nos enseña, como les decía, nos enseña que nosotros tengamos hambre de Dios, que nosotros podamos humillarnos delante de Dios, haya hambre de Dios en nosotros y vivir en santidad también. Recuerden que cada día vamos a estar orando por 42 días. ¿Cuándo comenzamos? Octubre 22 al 3 de diciembre. ¿Ya consiguió su compañero? Quiero preguntarte, ¿ya tienes a tu compañero listo? ¿Ya tienes a alguien en mente? ¿Ya estás preparado nos faltan 2 semanas más y comenzamos? Entonces ya tienes que tener tu compañero. ¿Por qué un compañero? Porque te va a ayudar. De una manera se van a llamar. Un día tú le puedes llamar, él te puede llamar y están en contacto. No dejar de orar cada día. Recuerden que vamos a estar orando. Vamos a comenzar el 22 de octubre hasta el 3 de diciembre. Son 42 días, 5 semanas. Y aquí se les va a dar esta hoja, ahí la vamos a poner paste, si la puedes ver. Quiero que la mires un poquito, la voy a poner aquí para que la veas cómo es. Y cada día hay una petición por lo que vamos a estar orando. Y esto lo vamos a poner ahí en el comentario, lo voy a poner, ahí lo voy a poner. Y ya ustedes lo pueden copiar y ponerlo en el Microsoft de su computadora y hacerle print y tener esta hoja para cada semana. Y aquí está el modelo. Recuerden de lo que estamos hablando. Adoración, confesión, petición y rendición. De esa manera vamos a estar haciendo nuestra oración diaria, que tengamos ese modelo, ¿verdad? Hay diferentes maneras de orar al Señor. Recuérdense que la oración es hablar con Dios, es algo práctico, algo que Dios nos ha dejado, pero también siempre es importante. Las grandes oraciones, recuerden, comienzan con adoración, no por la necesidad o la petición, sino que siempre reconociendo el poderío de Dios, ¿ok? Entonces vamos a tener eso, les vamos a dejar ahí y saber que tenemos que buscar su presencia
unirnos en oración hoy más que nunca en este tiempo que estamos viviendo, y también seguir orando, no dejar de orar. Recuérdese que la lucha no es si usted tiene problemas en casa, si usted tiene problemas con sus hijos, vemos los problemas en el mundo. La lucha no es contra las personas. La Biblia misma lo dice en Efesios 6:10 en adelante, que dice la palabra que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. O sea, no tenemos lucha contra nuestro esposo. Tu esposo no es tu enemigo, tu esposa no es tu enemiga, tus hijos no son tus enemigos, tampoco el presidente, ni la comunidad, ni los negros, o los blancos, o los mexicanos, o cualquier tipo de etnia, no son nuestros enemigos, ni los japoneses, ni los chinos, ni los rusos. No, la lucha no es contra la carne y la sangre, dice la palabra de Dios. La lucha es contra Satanás. Dice la Biblia que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades en las regiones celestes, contra principados, contra huestes de maldad en el aire. Entonces todos ellos gobernadores de las tinieblas, que no los vemos, que son seres invisibles, pero que ellos son los que están, el diablo a través de los sistemas de la agricultura, la medicina, la política, diferente tipo de sistemas. Satanás está atacando nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra sociedad, nuestro mundo. Entonces nosotros tenemos que pararnos, pelear, luchar, contraatacar contra esas fuerzas espirituales de maldad. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Y cómo lo podemos lograr? ¿Y cómo puede ser efectivo esto? A través de la oración. No hay otra forma de ganarle a Satanás sino a través de orar y practicar lo que nosotros sabemos de la palabra de Dios. Cuando tú oras y practicas y vives la palabra, ahí estamos derribando las fuerzas del diablo, ¿verdad? Entonces recuérdate, nuestra lucha no es contra nuestra familia, contra nuestro mundo, contra el diablo, contra el presidente o contra nuestros hijos, sino es contra el mismo Satanás. Y eso es lo que estamos pidiendo, a que nos unamos. 42 días de oración. Vamos a comenzar el día 22 de octubre hasta el 3 de diciembre. Vamos a comenzar. Y hoy quiero hablarles acerca de la confesión en la oración, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos que confesarnos? Sería la pregunta hoy para ti. ¿Cuántas veces tú crees que debes de confesar tus pecados a Dios? ¿Una al mes? ¿Una al año? ¿O 2 al año? ¿O 4 al año? ¿Cuántas veces te tienes que confesar? ¿O más de una? ¿Qué es lo que tú crees o piensas que tienes que confesar tus pecados? ¿Cuándo sería? ¿Y a quién se los tienes que confesar también? Esa es otra pregunta muy importante que debemos hacernos. Algo que la Biblia nos dice, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese fue Jesucristo hombre. Recuérdense, antes de que Cristo viniera, cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente ellos se escondieron por el pecado, se escondieron. Porque cuando uno comete fallas, comete pecados, lo más rápido que uno quiere hacer es esconderse, ocultar el pecado delante de Dios, delante de la gente, pero no podemos ocultarlo. Esto sale, y si no nos arrepentimos, no le pedimos perdón a Dios o no confesamos nuestros pecados, entonces no vamos a prosperar, no va a haber bendición. Pero Dios en su misericordia busca al ser humano para ayudarlo, para que no viva en su pecado, no viva condenado en su pecado, porque la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios es vida eterna. Entonces Dios sabe que el pecado nos lleva a la muerte, nos lleva a una separación espiritual. Cada persona que está pecando y pecando y pecando se empieza a alejar de Dios. Eso, muerte también significa separación. Entonces está Dios aquí y el pecado nos separa hasta que nosotros quedamos separados. Y cuando te separas de Dios, entonces te sales de la luz, de la fuente de vida, de la paz, del gozo, y vives en tormento, vives en condenación, y aparte sin Dios en el mundo estás viviendo en tus delitos y pecados. Pero en su gracia Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados para que Él con su sangre nos limpie y podamos reconciliarnos. Pero antes Dios, cuando fallaron como les decía, Adán y Eva,
Él tuvo que sacrificar unos animales, matarlos y vestirlos con pieles, porque el ser humano no se puede cubrir su pecado, no puede cubrirse él su falta, él no puede perdonarse a sí mismo. Entonces, pero es muy grave el cometer pecados, porque Dios mismo tuvo que matar a algunos animalitos que ni siquiera ellos tenían la culpa de nuestro pecado, pero lo hizo para cubrir la desnudez, la maldad que se engendró, que se metió en la naturaleza, en el ser humano, y de ahí todos con naturaleza pecaminosa. Y de ahí pues hicieron los sacrificios. Dios estableció algunos sacerdotes para el sistema de adoración, el sistema de culto en el templo, cómo se acercaban a Dios. Empezaron con los altares, luego con el templo, luego con diferentes cosas, hasta que vino Cristo Jesús y se acabó todo eso. Y ahora por la sangre de Jesús, tú y yo tenemos perdón de pecados, y a Él es al que tenemos que confesarle nuestras faltas, a Dios a través de Cristo Jesús. Hoy podemos, cuando yo sé que también hay personas que batallan con pecados, que no pueden, que se sienten que están sufriendo, que están batallando, bueno, pues buscan algún compañero de confianza y le platican su situación. Le dicen, ¿sabes qué? Yo estoy batallando con esto, o mi esposo está en adulterio, mi esposo me engañó, o mis hijos están en drogas, y pueden venir a uno, y uno no les va a perdonar sus pecados, ni les va a remitir sus pecados o se los va a retener, sino uno les va a hablarles el evangelio, cómo Dios les puede perdonar, cómo Dios puede hacer algo en su familia para que ellos se aparten. Y si ellos creen en el evangelio, ellos reciben la palabra de Dios, el perdón de Dios, entonces ahí es cuando uno dice, cuando uno les dice, Dios te ha perdonado, Dios te ha borrado, Dios no se va a acordar de tus pecados. Es ahí donde uno les puede decirle a la gente, cuando uno mira y ve que ellos le pidieron perdón a Dios y hay un cambio en sus vidas. Pero el único que puede perdonar pecados es Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el único que murió por toda la humanidad, por el mundo entero, Jesucristo, y murió de una manera santa, pura y sin pecado. Por eso su sangre es pura y nos limpia de todo pecado. Y es muy importante que nosotros podamos confesar nuestros pecados cada día, arrepentirnos cada día. Eso nos va a ayudar a nuestra vida, a no dejar nada que pueda querernos acusar, que se pueda ir haciendo más grande en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro ser. Que cada día tú puedas decir, yo voy a venir delante de Dios y confesarle mis faltas. Es muy importante, porque todos los días tenemos que orar, todos los días tenemos que darle gracias a Dios por una nueva mañana, un nuevo día, por las cosas que nos da, por las que no tenemos, por todo. Adorarlo, confesarle nuestras faltas, porque muchas veces pecamos por omisión cuando no nos damos cuenta de nuestros pecados que cometemos. A veces le faltamos el respeto a alguien, a veces no nos damos cuenta si hicimos un mal gesto, viene un pensamiento a nuestra mente, una acción, alguna palabra. Siempre hay algo que sale de nuestra misma naturaleza pecaminosa, pero entre menos la alimentemos en esa naturaleza pecadora que está dentro de nosotros, entonces seremos menos propensos a fallar, a pecar. Pero todo el tiempo tenemos que decirle, Señor, perdóname, transfórmame, cámbiame, confieso mis falsas. Y eso es algo agradable delante de Dios, ¿verdad? He obrado mal, he pecado delante de ti. Entonces, que nosotros en nuestro tiempo de oración siempre haya confesión, pero una confesión íntima, porque en lo íntimo Dios ama la verdad. Que cuando tú estés, porque mire, yo sé que hay momentos donde vamos a orar con gente, como en la iglesia, en la congregación. Yo en la congregación yo puedo hacer una oración de confesión general y pedirle perdón a Dios por los pecados, pero no puedo ir delante de todos decirle, Señor, hice esto, me molesté con mi esposa, le dije alguna palabra no adecuada a mi hijo, porque esas cosas las vivo, las pasan como usted, como yo. Estoy aprendiendo, estamos caminando con Dios y pasan esas cosas, suceden esas faltas, pero voy delante de Dios en mi intimidad y ahí le tengo que decir la verdad a Dios, porque ahí no puedo ocultar nada.
Cuando tú vas adelante de Dios, tienes que en verdad decirle, en lo íntimo, decirle la verdad de lo que hiciste, de lo que batallas, de lo que luchas, de lo que no puedes dejar de hacer, que es desagradable ante los ojos de Dios, que te está dañando, que está haciendo algo malo en tu vida. Entonces tú tienes que hablarle con verdad. Pero como les decía, delante de la gente, pues no lo puede hacer, pero uno sí también puede confesar sus faltas, pedirle perdón a Dios, no específicamente, y cuando estás en grupo, cuando estás en una reunión, pero cuando estás tú y Él solamente, cuando tú estás en lo secreto con Dios, porque Dios también le gusta que tú tengas una oración en secreto, que tú te acerques a Dios, tengas un tiempo de oración en secreto con Él, que puedas venir a Él en lo secreto y derramar tu corazón, porque en lo secreto vas a comprender sabiduría. En lo íntimo, recuérdate, vas a hablar la verdad, con franqueza, con sinceridad de lo que has hecho. Y ahí cuando tú en lo íntimo, en lo secreto y también en lo sincero le hablas a Dios, Él va a perdonar nuestros pecados. O sea que tu confesión tiene que ser con verdad, con sinceridad y ahí con franqueza, ¿verdad? Que tú le puedas acercar a Dios. Porque en lo secreto tú vas a encontrar sabiduría. En lo íntimo tú le vas a decir la verdad a Dios. Y en lo secreto vas a alcanzar misericordia. Esa es una gran bendición que hoy tenemos nosotros, ¿verdad? Que tú puedas acercarte de esa manera a Dios. Que tú puedas decirle, Señor, cuando yo confiese mis faltas, lo voy a hacer verdaderamente. Voy a abrir mi corazón a ti, oh Dios. A ti con verdad, con franqueza, con sinceridad. Y ahí en esa intimidad Dios te va a dar sabiduría. Había un hombre en el Salmo 73. Usted lea los Salmos 73. Este hombre, Asaf se llama. Este hombre al escribir ese salmo dice que él le empezó a dar como envidia de la gente impía, la gente del mundo, la gente que no servía a Dios, porque él la miraba que prosperaba, que crecía, que no les venían maldades, enfermedades, cosas que les pasaba. Y este hombre que guardaba su corazón, buscaba a Dios, pues le venían cosas, pasaba por luchas, por pruebas y no había tanta bendición para él. Pero hasta que él dice su palabra en el Salmo 73, en el verso 17, es más, te lo voy a leer, mira, dice que cuando él entró en lo íntimo a hablar con Dios, en el verso 17 dice este hombre, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. En asolamiento los harás caer como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Ya viste? Este hombre, hasta que no estuvo en una intimidad con Dios, pudo comprender sabiduría, saber que las personas que se apartan de Dios, se alejan de Dios, no creen en Dios, tarde o temprano después no los va a mirar. Tal vez usted los puede ver bien bendecidos, prosperados, con dinero, con casa, con ropa, yendo de vacaciones, pero sin querer saber nada de Dios. Pero al final del tiempo, su final es triste, su destino es terrible. Ellos perecerán, o sea, no estarán por toda la eternidad con Dios. Pero tú y yo, que tenemos a Dios, que conocemos a Dios, podemos entregarnos a Él, buscarle en lo íntimo,
en lo íntimo podemos hablarle la verdad de lo que sentimos. Así como este hombre le decía, tengo envidia, siento esto en mi corazón, puedo ver la gente mala, cómo prospera, y nosotros que estamos buscando, él fue sincero a Dios de lo que él veía, de lo que él sentía, de lo que se estaba llenando su vida, pero ahí en lo secreto comprendió sabiduría, comprendió que el final de esa gente era de perdición, pero que para él iba a ser de gloria, iba a ser de bendición, de recompensa, todo lo que hacía delante de Dios. Y también que la confesión, que la sinceridad alcanza misericordia. Proverbios 28:13 dice su palabra: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mira lo que es lo hermoso de cuando uno confiesa sus pecados delante de Dios. Dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que Dios nos ofrece. ¿Por qué debemos nosotros confesar nuestros pecados? Porque a Dios en lo íntimo le gusta la verdad, en lo sincero vamos a comprender sabiduría, pero también en lo secreto comprenderemos sabiduría, y en lo sincero, cuando somos sinceros a Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, ahí vamos a alcanzar sabiduría. Pero si nosotros encubrimos nuestras faltas, nuestros pecados, no los confesamos, no vamos a prosperar, no vamos a alcanzar la misericordia que Dios nos ofrece. Entonces es muy importante que nosotros confesemos nuestros pecados. Y la Biblia nos lo da hoy en el nuevo pacto, nos dice su palabra, el pacto de sangre que hizo Jesucristo por nuestras vidas, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces Dios va a ofrecer misericordia a nosotros. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que cometieron grandes pecados, pero confesaron sus faltas. Algunos tomaron tiempo, pero después Dios en su misericordia usó cosas para que estos hombres pudieran arrepentirse, pudieran confesar sus faltas y usarles Dios de una manera tremenda. Uno de ellos que cometió una falta muy grave fue David. ¿Se acuerdan? David adulteró, pero se restauró su relación con Dios y no volvió a caer. Fue lo grandioso de David, que David sí falló, cometió adulterio, mandó a matar, a asesinato, cosas que hizo grandes, terribles, pero después no volvió a caer en esas cosas y se mantuvo fiel a Dios en su relación con Dios, y hubo una restauración linda, preciosa. Otro ejemplo de alguien que también falló, podemos ver a Pedro, que negó a Jesús. ¿Se recuerdan que Pedro también negó a Jesús y también se restauró, confesó su falta? Y después Pedro fue un hombre que predicaba y 3,000 gentes se convertían al Señor. Fue usado grandemente el apóstol Pedro también. También otro, Pablo, que persiguió a los cristianos, y también Dios tenía un plan para su vida y también pudo ser usado de una manera poderosísima por Dios. Y también una de las historias donde Jesús nos muestra cuando el hijo pródigo, ¿se recuerdan del hijo pródigo que se apartó de su padre, se alejó, se fue con la herencia, le pidió todo a su papá, y después cuando se miró todo perdido, todo ahí con los cerdos ahí, cuando se gastó todo el dinero tomando, derrochándolo, después él dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y este hombre pudo confesar su falta, pero dice que cuando llegó a la casa del padre, el padre lo abrazó, le besó, le puso anillo, lo vistió nuevamente, lo limpió. Ha de haber llegado todo mugroso, pero su padre le puso una vestidura nuevecita, linda, preciosa, blanca, nueva, y también hizo fiesta y se regocijó, porque ese hijo que estaba perdido había regresado, se había salvado. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender que nosotros, al confesar nuestros pecados, podemos alcanzar misericordia. La misericordia de Dios es, recuérdense, no darnos nuestro merecido por lo que hicimos, sino vendrá la gracia que nos dará lo que no merecemos. Su amor,
su perdón, su ayuda, su cuidado de Dios. Entonces es muy importante que nosotros hagamos eso. ¿Qué Dios tenemos? Mire, qué lindo es el Dios que tenemos. Miqueas dice en 7:18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es el Dios que tenemos, aquel Dios que olvida nuestros pecados, aquel Dios que sepulta nuestros pecados y aquel Dios que echa nuestros pecados a lo profundo de la mar. Si tú le confiesas tus pecados, le pides perdón a Dios por tus pecados y te arrepientes de tus pecados, Él olvidará tus faltas, Él olvidará tus pecados, Él los sepultará tus iniquidades y también los echará al fondo de la mar. Así que si tú te confiesas delante de Dios, confiesas tus faltas con sinceridad, en la intimidad y en lo secreto, con verdad, ahí Dios va a sepultar todas tus faltas y echará a lo profundo del mar. Todo lo que tú tengas, que estés batallando, lo que sientas, lo que estés pasando, no sientas que eres el único, que tal vez tengas problemas con pornografía, problemas de infidelidad, hábitos tal vez destructivos, si estás usando alguna droga, estás mirando cosas que no te edifican, estás robando, estás fallando en algún lugar. En la Biblia hay muchos ejemplos, como les decía, de estos hombres, de mujeres que batallaron con la sexualidad, y que tú puedas venir a Dios y saber que Él no te ha dejado de amar, así como al hijo pródigo no te ha dejado de amar, porque muchas veces piensan las personas cuando pecan y fallan, ya Dios me dejó de amar, ya Dios no me va a perdonar, ya Dios no me va a ayudar. No, la Biblia dice aquí, ¿quién como tú, oh Dios? ¿Qué Dios tenemos? ¿Quién como tú, Dios, que perdona la maldad? Él va a perdonar esa maldad. Él va a olvidar el pecado del remanente de su heredad. No retuvo siempre su enojo. Dios no está enojado contigo. Dios sí se entristece, se molesta que te apartes, te alejes, falles, peques. Pero si tú vienes a Él con un corazón contrito y humillado, Él te perdona. Él cansará, sepultará tus iniquidades y echará al fondo del mar tus pecados. Mire qué Dios tenemos. Ahora no tenemos que sacrificar ningún animal, ni hacer ninguna ofrenda de comida, y mucho menos tampoco pagar dinero por el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya pagó por tus pecados y por mis pecados y por todos los pecados del mundo con su sangre. Ya no podemos pagar porque tengamos sanidad, tengamos perdón de pecados, que Dios nos quiera hacer un favor. No tienes que pagarle a nadie dinero por un favor de Dios. Dios en su amor nos lo ofrece, nos lo da. Él es el dador, Él nos da el ejemplo de dar. Él dio a su Hijo para morir por nuestros pecados, para dar su vida, para ir en el sacrificio en la cruz, para perdón de nuestros pecados por su sangre. Entonces ya no tenemos que matar animales, como hoy en día mucha gente todavía sigue haciendo sacrificios de animales y hasta de humanos, ¿verdad? Los satanistas, los brujos, los hechiceros hacen sacrificios, los espiritistas matan palomas. No, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque esos sacrificios no quitan el pecado, no lo quitan, y ya no son necesarios. El único que borra los pecados y sepulta los pecados y olvida los pecados es nuestro Dios a través de Cristo Jesús, a través de su sangre preciosa. Así que ya no tienes que hacer nada de esas cosas. La Biblia dice en Juan 1:29 que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que venía hacia él, dijo él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el Cordero, aquel que no abrió su boca, aquel que fue a la cruz por ti y por mí, aquel que te ama eternamente y para siempre. Él quiere perdonar tus pecados. Tú tienes que confesárselos, porque Dios no perdona pecados que no se confiesan. Por eso es importante que tú en tu oración haya confesión.
confesión en la oración. Recuerda de que tú en tu oración haya confesión, que tú siempre confieses tus pecados. ¿Qué Dios tenemos? Mira, no tenemos, ¿qué Dios tenemos? Uno que nos da una nueva vida. Si tú nunca le has pedido perdón a Dios por tus pecados, si llevas años, tal vez 10 años, 15 años, 20 años tienes 30 años, tal vez tengas 50 años, o tú eres un anciano que me estás mirando y nunca le has pedido perdón a Dios, Él puede perdonarte. Todo lo que has hecho, todo lo que hayas hecho en todos estos años que llevas de vida, Dios te perdona si tú le confiesas tus faltas. Y eso te dará una nueva vida. Quitarás las cargas de tu vida, la culpabilidad, la condenación, la presión, la tensión de toda esa carga de pecado que uno comete. Porque uno comete tantos fallas, tantos pecados en la vida. Pero aquí está Cristo para perdonarte. Aquí está Dios para limpiarte, para renovarte. Ese es el Dios que tenemos. Aquel que te quiere dar una nueva vida. ¿Qué Dios tenemos? Un nuevo comienzo. Él te quiere dar un nuevo comienzo. Aquel que nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Qué Dios tenemos? Aquel que nos da la segunda oportunidad de que si fallamos al principio podemos empezar otra vez. Aquel que si tú tal vez te arrepientes, si tú te arrepientes, Él puede levantarte y usarte aún más. Ese es el Dios que tenemos, aquel que nos da una oportunidad ante nuestro pecado y Dios nos invita una y otra vez a venir a Él y a pedirle perdón. Ese es el Dios que tenemos. En Isaías 1:18 dice su palabra: venid luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana, vendrán a ser como blanca lana. Mire lo que Dios nos ofrece. Ese es el Dios que tenemos. Vengan. Yo soy el que olvido tus pecados, el que sepulto tus iniquidades, el que los echo al fondo de la mar. Ese es el Dios que tenemos. ¿Por qué debemos confesar nuestros pecados? Porque tú vas a tener una intimidad delante de Dios, vas a tener una sinceridad. Ahora, cuando confesamos nuestros pecados, vamos a nosotros a limpiarnos. Dios nos va a limpiar de toda maldad. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Él es el que va a borrar. No solo va a cubrir, sino va a borrar todo lo que tengas en tu vida de pecado. Él lo va a borrar. Él lo va a borrar. Y también en la confesión será renovadora en tu vida. Tu conciencia, tu mente, tu ser te va a dar te vas a renovar, te vas a quitar toda esa conciencia de mal, de pecado, de decir, yo hice esto. Dios te la va a renovar, quedarás limpia tu conciencia de todo pecado. Y la tercera es que la confesión será liberadora de tu vida. Yo sé que el diablo te acusa, te condena, te apunta: tú hiciste esto, tú no tienes perdón, tú fallaste, lo volviste a hacer, y te está atacando. Pero cuando tú confiesas tus pecados, Él te libera de esas cosas, de tu conciencia, de tu carga. Viene el perdón de Dios y quita toda acusación de Satanás contra tu vida, porque el diablo diariamente nos está acusando, y Dios a través de la confesión va a ser liberador. Así que yo te animo a que tú puedas en tus oraciones tener una confesión, acuérdate, verdadera, ¿verdad? Que en lo íntimo tú hables la verdad, en lo secreto comprenderás sabiduría, y en lo sincero alcanzarás misericordia. Amén. Recuérdate que la confesión traerá, ¿qué te va a traer? Libertad. La confesión te va a traer una renovarte en tu vida, pero también la confesión va a traer una limpieza total a tu persona. Y es lo que Dios quiere, que tú vivas de esa manera. Y así vamos a estar orando por estos 42 días. Primero, adoración, y luego confesión. Para la próxima semana les voy a hablar acerca de la petición, es la que a todos más nos gusta, ¿verdad? Pero vamos a aprender así de la petición, y después vamos a aprender de la rendición, y entramos
El día 22 de octubre comenzamos nuestros 42 días de oración. Recuérdense, vamos a irnos preparando. Este es el modelo de oración y la preparación. Ya llevamos 2 pasos. Vienen los otros 2 para los otros 2 jueves que vienen. Y después comenzamos nuestros 42 de oración. Y vas a ver cambios grandes. Va a haber en tu vida de oración, en tu familia, en tu iglesia, en nuestro mundo y también en nuestra comunidad. Vamos a estar orando, clamando. Yo te invito a que tú lo sigas haciendo. Bueno, pues hoy, antes de cerrar esta transmisión, esta enseñanza, quiero, ahí donde estás, si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, nunca le has pedido perdón por tus pecados, hoy es el día de salvación para tu vida. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Salvación de qué? Del infierno, de la separación, de la condenación. Dios no quiere que vivas condenado, separado, ni tampoco sufriendo por toda la eternidad en el infierno. Él quiere salvarte hoy. Y hoy es el día para ti de salvación. Si tú quieres hoy confesar tus pecados, ahí donde estás, lo vas a hacer tú y Dios. Yo solo te voy a guiar en esta oración, pero tú lo vas a creer. Tú crees que Jesucristo murió por tus pecados, resucitó el tercer día. Si tú crees eso y hoy le pides a Dios perdón por tus pecados, serás salvo. Y va a haber un comienzo, va a ser un comienzo en tu vida de que Dios va a comenzar a obrar en tu corazón. Ahí donde estás, si nunca has hecho esta oración, hoy la podemos hacer. Si tú quieres hacerla, yo te invito a que hagamos esta oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Dile: Dios, te doy gracias porque me amas eternamente y para siempre. No te has olvidado de mí. Hoy, en este día, yo creo que Jesús murió por mis pecados. Dio su vida, su sangre para perdón de mis pecados. Yo creo que Él murió por mí y te pido perdón. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Díselo: perdóname, Dios. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho en mi vida. Perdóname. Límpiame de todo pecado. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo hoy como mi Salvador y el Señor de mi vida. Ayúdame con tu Espíritu Santo a vivir cada día para tu gloria. Amén y amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, has creído en el Evangelio, en esto que predicamos de la palabra, y has recibido a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida, hoy Dios te ha perdonado. Eso es remitir los pecados y retener los pecados. Hoy Dios te ha perdonado y han sido borrados tus pecados. Estamos dando constancia de lo que tú has hecho hoy. O sea, estamos diciéndote que tú has sido perdonado por Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando, buscando de Dios, aprendiendo de su palabra. Este canal es para bendición de tu vida, para que sigas orando, sigas aprendiendo, conociendo la palabra. Y aprendiendo más de Dios, porque Dios nos ha dejado su palabra para aprender a vivir y para conocerlo a Él, y aquí transmitimos su palabra. Te invitamos a que te conectes. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale un like para que más personas lo puedan ver. Invita a alguien a que pueda recibir la enseñanza también. Compártela con tus familiares, tus amigos. Diles: miren, les invito a ver este canal donde nos hablan de Dios, de su palabra, cómo conocerlo, cómo orar. Hay muchos temas que tenemos ahí en el canal. Puedes entrar a diferentes tipos de temas, matrimonios, diferentes predicaciones. Entonces les invitamos a que puedan suscribirse y darle un like al video y dejar tu comentario. Es muy importante que dejes tu comentario para cualquier duda que tengas, algo que quieras preguntarnos, pues ahí ponlo y te respondemos lo más pronto posible. Amén, amigos, amigas, que el Señor les bendiga. Hasta la próxima y nos vemos el próximo jueves. Amén, para seguir preparándonos con este modelo de oración. Bendiciones.